22 años pasaron de la peor tragedia hídrica que vivió nuestra ciudad y que dejó justamente a 1/3 de Santa Fe bajo el agua. Y como decía Vanessa, con el objetivo de mantener viva la memoria, hoy habrá actividades alusivas. La consigna siempre es el pedido de justicia. Marcelo Grondino, adelantaste que estás en la Plaza 25 de Mayo. Otra tradición también, la vigilia en la Carpa Negra. Buenas tardes. Sí, ¿cómo están, chicos? Que cada 29 de abril se levanta aquí frente a Casa de Gobierno y frente a la sede de tribunales como símbolo, ¿no? Yo decía, no olvidar, ejercitar la memoria, ustedes también lo señalaban, para no cometer los mismos errores del pasado. Los seres humanos somos muy proclives a tropezar muchas veces con la misma piedra, ¿no? Y también para seguir exigiendo justicia para tanta gente que no la tuvo. Negra Albornoz, ¿cómo te va? Bien, en un día difícil, pero estamos en la plaza como 22 años atrás, ¿no? Como cuando llegó el agua y trepó nuestros barrios, los tapó, y la desesperación porque no había una voz de alerta, porque nadie nos evacuó. ¿Dónde estabas en ese momento? En Barrio Chalet, en mi barrio, en mi casa. ¿Tu barrio donde estás nací hoy día? Donde nací, donde sigo viviendo. El barrio empezó a llenarse de agua. Hizo al revés de lo que hace el agua cuando llueve, ¿no? Empezó a tapar zanjas, zanjones, y empezó a subir por la vereda, te tapó la casa, 4,5 metros, o sea, nuestro barrio. ¿Cuánto tiempo subió el agua? ¿Te acordás? ¿O en ese momento como que perdiste noción del tiempo? No, habrán sido más o menos 3 horas, y cuando yo empecé a salir, iba y venía porque mi sobrina tenía una camioneta y nos iba sacando, y íbamos contando el tiempo. Cuando ya empezó a oscurecer, que eran las 7:30 de la tarde, el barrio estaba totalmente tapado y la gente estaba arriba de los techos, la gente realmente con una desesperación porque no sabíamos qué hacer realmente. Rapidísimo, ¿no? Uno siempre recuerda lo que pasó en el hospital de niños, donde se comenzaron a poner bolsas de arena y a las pocas horas el agua estaba prácticamente en el techo o superando algunos sectores del hospital. Totalmente, y de Santa Rosa para pasar a San Lorenzo tiene que pasar las vías del tren Mitre, y ahí acumuló una cantidad de dinero, y cuando el río salta, digamos, esa defensa natural, empieza a entrar a Barrio Chalet, a San Lorenzo y a Chalet, y después un poco más tarde salta lo que es la entrada, digamos, al puente carretero y la cancha de Colón en ese lugar como dique, cuidando entonces de alguna forma lo que es Fonavi, porque si el agua hubiese entrado con la fuerza que venía, realmente no quedaba Fonavi. Negra, ya vamos a hablar de las actividades previstas para la Carpa Negra, pero decime, ¿qué enseñanzas nos dejó la inundación y qué no aprendimos de la inundación? La enseñanza más grande tiene que ver con esta memoria y con cuidarnos entre nosotros, ¿no? Porque en ese momento tan crítico fue el pueblo que salvó al pueblo. Esa es una frase que decimos siempre, porque es así. O sea, los que vivían en la ciudad seca venían con canoas, con lanchas, con piraguas, a sacarnos de esa trampa mortal que eran nuestros barrios. Porque el río había entrado por una defensa inconclusa y había hecho muchos kilómetros. Hasta Chalé son 8 kilómetros del hipódromo. Y ahí es donde están la mayor cantidad de muertos ahogados. Después mucha gente murió de la desesperación. Pero la mayor enseñanza es que tenemos que estar juntos. Digo, en momentos tremendos la solidaridad fluye enormemente. Después, cuando se toman decisiones políticas, por ejemplo al momento de votar, al momento de elegir, tenemos que saber juntos qué hacer. Y lo que no se aprendió, y en realidad no lo aprendió la justicia, es que todavía nos da vergüenza la justicia santafesina porque no hay justicia en la causa inundaciones. Y si volviera a subir el salado, Dios no permita, si volviéramos a tener una catástrofe similar como aquella, ¿crees que la ciudad está preparada? Hoy tenemos plan de contingencia, hoy tenemos otra forma de organizarnos. En ese momento no había nada, absolutamente nada. La gente salía y no sabía si ir a la escuela, a la iglesia, dónde se iba metiendo. ¿Hoy crees que estamos mejor? Hoy estamos mejor, las casas bombas están un poco mejor, pero nos falta todavía desagües, porque esta es una ciudad inundable por lluvia, pluvial, y todavía no se han actualizado los desagües en Santa Fe, y entendamos que desde la mitad de la ciudad hacia el oeste, eso cae todo en las casas bombas, que son muchas, pero muchas veces están tapadas de basura, están sucios los canales, o sea que para que el agua llegue a la casa bomba se demora muchísimo y así tu casa se inunda. Eso todavía no lo resolvimos. Háblame de esto que conversábamos antes de salir al aire, tan interesante, que tiene que ver con una ley provincial
que está sancionada, pero que no se cumple y que tiene que ver con que el tema debe hablarse en las escuelas y en las escuelas de la ciudad fundamentalmente, y hay escuelas que no lo hacen. Totalmente. Nosotros luchamos por esta ley, hicimos un acampe frente a la legislatura, el Senado, que es tan difícil, lo votó. Se completó entonces y esta ley y es la 14.037, es para que las escuelas trabajen el tema, las causas y las consecuencias de la inundación del 2003. Porque me parece que aprendiendo es como nos vamos a repetir, aprendiendo qué nos pasó, por qué nos pasó, cómo hicimos, cómo nos evacuamos, cómo existe un plan de evacuación, es como esta ciudad podría estar mejor preparada en una eventualidad de otra inundación. Entonces, lo que pedimos al gobierno provincial, y a todos los gobiernos lo venimos pidiendo, al gobierno de Puyaro, que implemente y que sea obligatorio, es obligatorio por ley, pero que se haga cumplir entonces esta ley que es nosotros le decimos la ley del pueblo inundado, ¿no? La memoria del pueblo inundado, que se cumpla en las escuelas, que los niños trabajen este tema, porque para nosotros es fundamental conocer la historia, de eso se trata. Conocer la historia y una memoria que sea colectiva en función de cuidarnos, es ni más ni menos que eso. Además, en mayor o en menor medida, todos tenemos un pariente o un conocido o alguien ha llegado a la familia o a uno que sufrió la inundación, ¿no? Y fuimos 130.000, o sea, una cuarta parte de la ciudad de Santa Fe, una 3/4 parte de la ciudad de Santa Fe se inundó en el 2003. Mucho costó salir de esa situación, ¿no? Porque la ciudad retrocedió 10 años económicamente. Imagínense todos los que vivíamos en la parte oeste, que fue la más afectada, que perdimos, porque era todo cuenta propista, o sea, la verdulería, la carnicería, el zapatero, el gasista, el plomero, todos perdieron herramientas, perdimos, digamos, trabajo. Durante mucho tiempo no pudimos trabajar, yo era peluquera en ese momento, y vos perdés el lugar en donde donde generabas ingresos para tu familia, o sea, ha sufrido un tremendo atraso la economía inclusive de esta ciudad con semejantes inundaciones, y también la zona de influencia, ¿no? Porque mucho se inundó, muchos campos se inundaron, y muchos sí se salvaron, y nosotros que estábamos en el oeste saliendo de un 2001, de una crisis económica enorme, volvimos a caer en el 2003 en la más espantosa de las pobrezas. El tema de los muertos, ¿no? Por la inundación, un número que nunca se terminó de esclarecer porque hay números oficiales, pero bueno, ustedes lo contrastan, dudan de eso. Y después lo otro, Negra, que tiene que ver con aquello que ofreció el gobierno como ayuda económica, a cambio de que ese ciudadano que recibía la plata no iniciara un juicio, ¿no? Totalmente, sí. En realidad los muertos reconocidos por la provincia son 23. Ni siquiera indemnizaron a esa familia. La verdad que lo que le pagaron fue migajas. Hoy escuchábamos la historia de Vanessa, que perdió un bebé de 12 días. Uriel tenía 12 días cuando se le escapa de las manos y desaparece en las aguas del Salado. Eso no se pagó. No se le pagó la cantidad, o sea, lo que vale una vida humana. 23 abogados reconocieron, pero hay 158 que fueron a la Casa de Derechos Humanos, 158 familiares de víctimas que fueron a contar cómo se murieron, de un ataque al corazón, de ataques masivos de ACV, de cómo se le incrementaron las enfermedades preexistentes, y eso también entra dentro de lo que son las víctimas a modo internacional. Mira, y algo peor, nadie pagó en la justicia por esas muertes. Nadie pagó, o sea, Reutemann se murió impune, digamos. Carlos Alberto Reutemann se murió impune, Marcelo Álvarez se murió impune, porque esta justicia todavía, 22 años, no ha sacado un fallo bien claro diciendo hubo culpables. El año pasado lo sacó y después se rectificó. Tenemos que cerrar. Brevemente, decime cuáles son las actividades para hoy aquí en la Plaza de Mayo. A las 5:30 de la tarde, desde la Plaza del Soldado, vamos a marchar a Plaza 25, más o menos a las 6, los que no puedan marchar se vienen para la plaza. La memoria activa es fundamental, aquí hay micrófono abierto, vamos a hacer lectura de los muertos por aquella inundación, va a estar Ana Suñé cantando y va a haber murgas también, y todo el pueblo del oeste se tiene que juntar en la plaza y toda la ciudad de Santa Fe tiene que reclamar por justicia. Gracias. A ustedes. Bueno, la conocemos de Barrio Chalet, de La Poderosa, la Negra Albornoz, que abrazó con mucha pasión esta causa de la inundación prácticamente desde el año 2003.
Conmovedor, sin lugar a dudas, el testimonio de Claudia y bueno, renovamos la invitación para esta tarde a las 17:30. Gracias, Marcelo, muy amable. Hasta luego.